buenas noches a todos los socios. Esta noche, continuando el ciclo de seminarios que ha organizado la CIB La Paz en conmemoración al Día del Ingeniero, vamos a continuar con una magistral exposición a cargo del ingeniero Alexis Avendaño Navarro. A continuación, se lo voy a presentar, además mencionar que es nuestro director de Relaciones y un destacado profesional en el medio. Es ingeniero civil titulado de la Universidad de la Escuela Militar de Ingeniería, máster en Ingeniería de Regadíos de Madrid, España, máster en Cálculo Estructural de Edificaciones de la Universidad ILT de Barcelona. Tiene un diplomado en Educación Superior otorgado por la Escuela Militar de Ingeniería. Tiene especialidad en estructura sismorresistente en Lima, Perú. Gerente general de la empresa constructora Avecon desde el 2004 a la fecha, especialista en construcción de hospitales y edificaciones en general, consultor en entidades públicas y privadas, jefe del Departamento Técnico del Consejo de Vivienda Policial, jefe del Departamento Técnico del Servicio Nacional de Defensa Civil, director y supervisor de distintas obras. Además es docente en varias universidades como la Universidad Loyola, Univalle, el Colegio Militar del Ejército y la Escuela Militar de Ingeniería. Esta noche, ingeniero, es un honor recibirlo en estos seminarios. Agradecemos que comparta su conocimiento con nuestros socios. Bienvenido y adelante. Perdón, ingeniero, está con el micrófono apagado. Ahora sí. Bueno, Sí, muchas adelante. gracias, ingeniera. Para mí es el gusto estar acá presente, compartir un poquito el conocimiento que tenemos con nuestros estimados colegas. Y listo para empezar con la exposición, cuando usted guste. Adelante, ingeniero, muchas gracias. Muy bien, nuevamente buenas noches. Voy a dar inicio a la presentación. Tengo el gusto de, más que una exposición magistral, presentar una inquietud y una reflexión a todos nuestros colegas que están inmersos en el campo del cálculo estructural y en la construcción. Bueno, el tema que he preparado para hoy es la determinación de la influencia tanto en el diseño de los elementos estructurales y la ductilidad de las edificaciones, tomando en cuenta el hormigón armado, empleando diferentes aceros en cuanto a la resistencia se refiere, ¿no? Muchas veces pasamos por nuevas construcciones y vemos letreros que dicen estructura sismo resistente. Se utiliza acero de resistencia 500 megapascales. Vemos en otras propagandas viguetas pretensadas sismos resistentes, que llama la atención bastante, ¿no? Y por otra parte, habría que iniciar también diciendo que los aceros en Bolivia se han reducido, ¿no? Prácticamente a uno. Estoy hablando del acero corrugado estructural. El acero actualmente que se encuentra a disponibilidad inmediata es el acero de grado 75 o de resistencia de 500 megapascales. El que ha desaparecido prácticamente es el acero de menor resistencia, el acero de 420 megapascales. Entonces vamos a analizar qué es lo que pasa en cuanto al diseño usando estos dos tipos de acero y qué pasa con la ductilidad global de una edificación. Muy bien. Entonces vamos a empezar diciendo que el hormigón armado es un material compuesto, tanto por hormigón como por el acero. Todos, estimados colegas, sabemos que el hormigón trabaja de mejor manera a la compresión y el acero se encarga de resistir los esfuerzos a la tracción. Entonces ya estamos viendo que son materiales de diferente comportamiento mecánico. Uno resiste la compresión y otro resiste la tracción, ¿no? Otra cosa interesante antes de presentar la pequeña investigación que hemos realizado.
¿Qué es un material dúctil y qué es un material frágil? La ductilidad también es una propiedad física que tiene un material de sufrir grandes deformaciones antes de fallar, antes de romperse. Es decir, que sufre una gran deformación sometidas a grandes esfuerzos antes de romperse. Un ejemplo claro es el acero. Y por el contrario tenemos el material frágil. El material frágil es aquel que sufre escasas deformaciones o prácticamente sus deformaciones son nulas hasta llegar a romperse, ¿no? Ejemplo claro es el hormigón. Entonces, como pueden ver, ya podemos definir dos cosas importantes. Un material resiste a la compresión y es frágil, el hormigón. El otro material resiste a la tracción y es dúctil, el acero. Ahora vamos a analizar qué es lo que pasa con el cambio de la resistencia del acero en las edificaciones. Muy bien, para eso vamos a hablar un poquito de la ductilidad estructural. Perdón. La ductilidad estructural es la capacidad, que tiene una estructura para deformarse, igual que un material, de gran manera antes de romperse o colapsar de manera súbita o violenta. Una estructura es dúctil cuando sufre esas grandes deformaciones, pero tomar en cuenta que no pierde su integridad estructural ni tampoco la capacidad que tiene para soportar las cargas. Este factor de ductilidad, tanto de los elementos estructurales como de la edificación en general, es un indicador fundamental. Como dice la diapositiva, aunque no es el único, hay muchos otros factores que nos permiten determinar la resistencia de un edificio ante los esfuerzos generados por un sismo. Ahora bien, estimados colegas, la ductilidad puede ser de dos tipos: la ductilidad estructural local y la ductilidad estructural global. Eso tenemos que saber diferenciar. La ductilidad estructural local se refiere a esa propiedad de deformarse grandemente de los elementos estructurales de manera individual, es decir, cómo se comportará ante la ductilidad una viga, una columna, una losa o cualquier elemento estructural que forma parte de una edificación, ¿no? En cambio, la ductilidad estructural global ya se refiere a la capacidad que tiene en su totalidad la edificación para absorber deformaciones y esfuerzos. En este caso vamos a tomar los esfuerzos sísmicos, ¿no? Ahora, algo interesante también que hay que mencionar en cuanto a la ductilidad local y la ductilidad global. Por ejemplo, si un elemento estructural individual, hablemos de vigas, por ejemplo, tienen una alta ductilidad, eso no significa de ninguna manera que la edificación de manera global va a tener una ductilidad, una alta ductilidad. Lo que hay que hacer es analizar de manera global la ductilidad. Por eso me llama la atención que digan, estas viguetas son sismo resistentes. Estamos hablando de un solo elemento, de una ductilidad tal vez estructural local y no global, ¿no? Ahora, existen otros factores, ¿no?, que influyen en la ductilidad estructural global. Por ejemplo, los detalles constructivos, la posición y el número de las articulaciones plásticas en el momento del cálculo,
y la extensión que sufre la deformación plástica que se requiere en cada articulación, ¿no? Muy bien. Entonces ahora, para que nos ubiquemos, cuando lleguemos al final de esta exposición, vamos a presentar la clasificación de la demanda de la ductilidad. Nos basamos en el FEMA 356. ¿Qué es el FEMA? Es la Agencia Federal de Manejo de Emergencias de los Estados Unidos, ¿no? Es un equivalente acá a decir la Defensa Civil Boliviana, ¿no? Y esta institución es la que provee, en esta tabla que muestro en la diapositiva, los valores que clasifican a la ductilidad en las edificaciones. Cuando este valor es menor a 2, tenemos una baja ductilidad, de 2 a 4 una moderada ductilidad, y cuando este valor supera 4, tenemos una demanda de alta ductilidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a presentar el día de hoy? Vamos a comparar dos edificaciones diseñadas y calculadas con diferentes aceros, uno de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado y el otro edificio con aceros de 5.100, 5.200 kilogramos por centímetro cuadrado, y vamos a ver qué es lo que ocurre precisamente con la ductilidad. Y vamos a ver al final los valores que alcanzamos con cada uno de estos cálculos. Vamos a ver si uno aumenta o disminuye la ductilidad, si el acero de mayor resistencia aumentará o disminuirá la ductilidad, o tal vez aumentará. Eso es lo que vamos a determinar en esta presentación corta que vamos a realizar. Muy bien. Tenemos que hablar de la capacidad estructural. También hablamos de una habilidad que tiene el edificio para soportar demandas sísmicas y fundamentalmente depende de la resistencia y la deformación de cada uno de sus elementos. Para determinar esta capacidad se utilizan varios métodos, ¿no? Podemos utilizar, por ejemplo, los procedimientos lineales y los no lineales. También podemos aplicar modelos estáticos o dinámicos. En la presente investigación se va a realizar un análisis estático, pero no lineal. ¿Cuál es la finalidad? De poder determinar, si en un valor numérico, la ductilidad y comparar con los valores que nos presenta el FEMA. Este trabajo que voy a presentar a continuación se basa en un análisis pushover. El análisis pushover es un método de análisis estático no lineal. Como ustedes saben, se utiliza para calcular los efectos de las acciones sísmicas, considerando los sistemas disipativos que tienen un comportamiento principalmente elástico-plástico. Este análisis pushover es, como ustedes saben, un enfoque bastante innovador, ya que permite establecer el rendimiento de los edificios ante cargas sísmicas mediante la construcción de la curva pushover que pueden ver en la diapositiva en la parte derecha. En esta curva, que vamos a determinarla, podemos ver que tenemos dos ejes. En un eje estará las fuerzas aplicadas a una edificación y en el otro eje el desplazamiento, o también puede ser una aceleración-desplazamiento en el otro eje. Estas curvas nos permiten identificar el valor del cortante basal correspondiente a distintos estados límites y sobre todo cuando la estructura llegará a un estado de daño irreversible. A ver, ¿en qué consiste el análisis pushover? Lo pueden ver más o menos ahí en la diapositiva, pero para no leer, podemos decir que
consiste en el análisis pushover en aplicar una carga lateral que empuja a la estructura de manera monotónica, ¿no? Estableciendo así los esfuerzos internos y los desplazamientos en los nudos, hasta llegar al límite de deformación de una edificación. El desempeño puede relacionar el nivel de resistencia alcanzado en ciertos miembros, ¿no? Los resultados proporcionan información también sobre la capacidad del sistema estructural. Indican el mecanismo, la carga y la deflexión en la cual se va a producir la falla. Entonces, es un método muy utilizado actualmente que nos va a permitir establecer la ductilidad, ¿no? Acá en la gráfica inferior podemos ver cómo se va incrementando esa carga estática monotónica, es decir, que cada cierto tiempo se va incrementando la carga, se va generando el desplazamiento global de la estructura, se va midiendo ese desplazamiento hasta llegar el límite extremo al cual puede soportar la estructura, se genera la curva de desempeño y finalmente se llega a un sistema equivalente conformado por un solo grado de libertad. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de los aceros en nuestro medio. En nuestro medio tenemos tres tipos de acero: los aceros peruanos, los aceros Arequipa, los aceros brasileros, los ArcelorMittal, que antes se denominaban Belgo, y los aceros corrugados que actualmente nos presenta la industria boliviana Las Lomas. Estos aceros están denominados de esta manera. Como ustedes pueden ver en la parte superior derecha, el acero Arequipa tiene esta nomenclatura con la cual nos damos cuenta de qué tipo de acero se trata. Acá podemos ver el loguito de Aceros Arequipa, la AA. Un medio significa el diámetro de la barra en pulgadas y 60 es la resistencia de nuestro acero a la fluencia. ¿Qué quiere decir 60? Grado 60, ¿no? Grado 60. Una resistencia de 60 KSI en unidades inglesas. Si convertimos a las unidades al sistema internacional o al sistema técnico, estamos hablando de un acero de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado, o en el sistema internacional 420 megapascales, ¿no? Ahora, miren, en esta barra no aparece ninguna letra más, ninguna identificación más. Por lo tanto, se supone que esa barra es una barra S fabricada de acuerdo a la norma ASTM A615. Lo único que podemos rescatar de esta denominación es que este acero puede soldarse. No está hablando nada de la ductilidad, no está diciendo que es un acero de mayor o menor ductilidad. Ahora, si este mismo acero tiene la denominación W, como aquí pueden ver, W, ya quiere decir que es un acero fabricado de acuerdo a la norma ASTM A706. Esto quiere decir que es un acero que puede soldarse y es un acero de alta ductilidad, ¿no? Y también pueden ver ahí el grado 60, la resistencia del mismo. Entonces hay diferencias entre ambos, ¿no? El que generalmente nos llega al país es el primero. Es un acero soldable de una ductilidad, le llamaremos normal. Ahora, podemos adquirir el acero brasilero o podemos adquirir el acero Las Lomas, que tiene la misma denominación, y podemos ver que existen estas letritas grabadas en la misma barrita de acero, donde dice tipo B. Todos los aceros son tipo B, quiere decir, la B viene de la
palabra betón, que significa hormigón, ¿no? Es decir, que son aceros que se usan exclusivamente para la fabricación del hormigón armado, ¿no? Los tipo A, por ejemplo, ya son perfiles que se utilizan en estructuras metálicas, los perfiles metálicos que conocemos, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir 400 cc y qué quiere decir 500 cc? Quiere decir que son aceros, por ejemplo, el primero de una resistencia de 400 megapascales, y ese quiere decir que es un acero que se puede soldar, ¿no? Ese quiere decir que es un acero que se puede soldar. En cambio, en este tenemos un acero de 500 megapascales que también se lo puede soldar. Estas barritas de más abajo ya nos muestran un acero de las mismas resistencias, pero ya aparecen dos letritas, ¿no? S y D. Quiere decir que se pueden soldar y estos aceros ya son de alta ductilidad. Eso quiere decir la letra D. A nuestro país llegan las barras tipo B500S solamente. Y lamentablemente, tipo 400S y las de grado 60 han desaparecido. Hace poco, personalmente, hemos preguntado en las ferreterías, en las importadoras de acero, y nos indican que este acero ya no existe, lamentablemente, y que si uno quiere adquirirlo, tendría que hacerlo a pedido, que tarda un cierto tiempo, ¿no? Que perjudicaría, por ejemplo, en la construcción. Antes, si recuerdan, hace unos 10, 15 años, solamente habían los aceros de resistencia menor de 4200, ahora han desaparecido. Muy bien, para poder entender un poquito más, ambos aceros fabricados con las diferentes normas, tienen rasgos bastante significativos, ¿no? Las varillas A706 tienen una mayor ductilidad, como les había dicho anteriormente. Pueden ver en la gráfica de la derecha que el acero de mayor ductilidad, la línea celeste que pueden ver, tiene mayor ductilidad, pero tiene menor resistencia ante una barra de tipo A615, la línea rojita que se ve por encima de la misma, ¿no? Muy bien. Muy bien, ahora sí vamos a ingresar a la comparación realizada. Tenemos media horita, vamos a tratar de cumplir este horario porque después nos espera el colega Bustillo. A ver, vamos a tomar en cuenta una edificación pequeñita que está ubicada aquí en la ciudad de La Paz, en la zona de Bajo Llojeta, en el macro distrito de Cotauma, en la avenida Francisco Bedregal, muy cerca a Ema Verde, ¿no? Ahí pueden ver la ubicación en la parte derecha, ahí está pintado el terreno con un fondo rojo. La edificación tiene 6 niveles, es una estructura pequeña, no es muy alta, y además de poca superficie, como pueden ver en la parte inferior izquierda, ¿no? El uso que se le va a dar es prácticamente de departamentos, es decir, unas viviendas familiares. Una vez que se ha identificado, se ha hecho la concepción estructural de la edificación y se ha decidido el uso de columnas de sección rectangular para contrarrestar o para brindar mayor rigidez a la edificación. Como pueden ver a la derecha, pueden ver que el eje X, la inercia en el eje X va a ser menor, por lo tanto hay que reforzar en el sentido contrario con las columnas. Las vigas van a ser colgadas
en el eje Y, es decir, las que van a recibir los nervios de la losa, y vigas planas en el eje X. Las losas serán alivianadas, como dije, armadas en una dirección, alivianadas empleando el plastoformo, o mejor dicho, el poliestireno expandido. Se van a utilizar nervios basados en viguetas pretensadas de 10 centímetros de ancho. La distancia entre eje y eje será de 50 centímetros y se utilizará una carpeta de compresión de 5 centímetros. Se ha decidido el uso de una losa radier por la baja capacidad del portante del suelo, que en esa zona dio, de acuerdo a los estudios de laboratorio de suelos, de 0.9 kilogramos por centímetro cuadrado. Se ha utilizado los siguientes materiales: un hormigón de 250 kilogramos por centímetro cuadrado, su resistencia a la compresión, el módulo de elasticidad del concreto, como pueden ver ahí la ecuación correspondiente, el módulo de Poisson, la resistencia a la fluencia del acero, vamos a fluctuar entre 4.200 y 5.100 kilogramos por centímetro cuadrado, y el módulo de elasticidad del acero. Muy bien, se ha establecido cargas muertas, cargas vivas, cargas accidentales y las cargas dinámicas. Como pueden ver en la diapositiva, vamos a tomar en cuenta una carga muerta de 163 kilos por metro cuadrado, en las plantas destinadas a vivienda 307, y para el nivel más superior, la terraza, 217 kilos por metro cuadrado. La carga viva por planta, 250, perdón, para la planta baja, 250 kilos por metro cuadrado, los departamentos familiares 200 kilos por metro cuadrado, y en la terraza de 150 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Se ha tomado en cuenta en este trabajo tanto la carga de nieve como la carga de granizo, siendo más importante la de granizo, tomando una altura de 15 centímetros de altura. Evaluando, no vamos a proceder a mostrar la evaluación porque nos llevaría muchas horas. Se ha podido establecer una carga de 105 kilos por metro cuadrado. Se ha tomado en cuenta el viento porque es una edificación de más de 5 niveles. Se ha tomado como referencia la norma boliviana 1225003-1, datos del viento de la estación meteorológica de la Icacota, y se ha podido establecer las carguitas que se pueden ver en la tabla, ¿no? Tanto los vientos en X y en Y. Como estamos tomando en cuenta una fundación tipo losa radier, se toma en cuenta el módulo de balasto. Vamos a tomar un lecho elástico, es decir, apoyado en supuestos resortes. Para eso tomamos en cuenta un K30 de 0,5 kilogramos por centímetro cúbico. Quiere decir que el K30, como ustedes saben, estimados colegas, es el que se determina a través de un ensayo de placa, de la plaquita de 30 por 30, y que da para este tipo de suelo 0,5 kilos por centímetro cúbico. Se hace una proyección, no se puede adoptar directamente este valor, se hace una proyección de acuerdo a las dimensiones del sistema de fundación, la separación entre columna y columna, y se puede establecer que el módulo de balasto que se va a introducir al programa es de 1.651 toneladas por metro cúbico. Posteriormente, evaluadas las cargas muertas, vivas, accidentales y las dinámicas, procedemos a determinar el espectro sísmico, ¿no? Para esto nos hemos apoyado en la norma de diseño sísmico que ya está vigente actualmente en nuestro país, y se han podido establecer los siguientes parámetros, ¿no? Que los voy a mencionar de manera rápida. La pseudoaceleración sísmica para la ciudad de La Paz, 0,14, el factor de importancia corresponde a una edificación tipo 2, que corresponde a viviendas, oficinas, hoteles, restaurantes, depósitos, como
está escrito en la norma, nuestra edificación corresponde a viviendas. Por lo tanto, el factor de importancia será de 1. El factor de reducción sísmica nominal y el factor de reducción sísmica de diseño corresponde a 5. Esto quiere decir que estamos hablando de pórticos intermedios resistentes a momentos, ¿no? Existen los pórticos especiales y los pórticos ordinarios resistentes a momentos. Nos vamos a tomar en cuenta los intermedios, ¿no? Entonces, nuestro factor de reducción corresponde a 5. Como han visto, la edificación no tiene irregularidad en planta ni tampoco tiene irregularidad en altura. Por lo tanto, los coeficientes que se van a adoptar para ambos será de 1. La topografía en la zona es más o menos plana, por lo tanto, este factor de amplificación será de 1. El tipo de suelo es un suelo blando, por lo tanto, de acuerdo también a nuestra norma de diseño sísmico, corresponde a un suelo tipo S4. Los coeficientes de periodo corto y periodo largo. Estos periodos hay que saberlos entender. ¿Cuándo se trabaja con un periodo corto y cuándo se trabaja con un periodo largo, ¿no? A veces ponemos los valores y no sabemos interpretar o decidir cuál se corresponde o se adapta mejor a la edificación, ¿no? Los periodos, como ustedes saben, varía en cuanto a la rigidez de los elementos estructurales, principalmente las columnas, y de la masa que soportan estas columnas. La masa va a estar conformada por el sistema del entrepiso, es decir, la losa, ¿no? Estamos hablando de periodos cortos cuando el periodo tenga una duración de 1 segundo y un periodo largo cuando este tiempo sea de 2 segundos, ¿no? Un semestre corresponde más a un periodo corto, ¿no? Que haría que la edificación sufra movimientos más significativos, ¿no? Periodos largos hacen que los edificios más altos sufran movimientos más significativos. Muy bien. Entonces ahora vamos a pasar a establecer, vamos a realizar el cálculo estructural empleando primeramente el acero grado 60, es decir, el acero que ha desaparecido en nuestro medio de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado en nuestras unidades técnicas. Se ha determinado um, 18 meros y como pueden ver ya introduciendo al programa, pueden ver que el primer modo de vibración es el que tiene mayor participación de masa. Bueno, acá no se está viendo, pero alcanzaba un gran porcentaje de la masa el primer periodo que corresponde a 0.94 segundos. Muy bien. Luego, el programa también nos permite establecer las derivas. Las derivas, a ver, recordando un poquito la definición, las derivas es el desplazamiento horizontal relativo entre un piso inferior y un piso superior, dividido entre la altura del mismo, ¿no? Entonces estoy hablando de desplazamiento del nivel superior menos el desplazamiento inferior dividido entre la altura. Eso es una interpretación totalmente matemática que nos da un número, ¿no? Pero tenemos que, como ingenieros, tomar en cuenta que las derivas, el cálculo de las derivas va más allá, ¿no? Me voy a permitir hablar un poquito, hay un investigador, el ingeniero Robert Rochel Abad,
que ha escrito un libro, se ha dedicado al análisis de las derivas, una parte de este libro, y dice que cuando tenemos sismos leves, como los que ocurren generalmente en nuestro medio, las derivas tienen que garantizar un movimiento que no sobrepase ciertos valores que generen daños a los elementos no estructurales. Pues ahí adquiere mayor importancia que esa maldita matemática de las derivas. ¿Esto qué quiere decir? Que estos edificios que sufren sufren la acción de sismos leves, tienen que sufrir movimientos también leves que no hagan que, por ejemplo, desprendimientos de los elementos no estructurales. Fachadas, por ejemplo, revoques de la fachada, mejor dicho. Podemos también tomar en cuenta muros, partes de muros que no son estructurales. Y así, elementos no estructurales que, si bien no ponen en riesgo a la estructura, pero no se ve estéticamente bien, ¿no? Si ustedes se acuerdan, ya debe ser unos 2 años, el edificio del Club Bolívar, del Centro Club Bolívar en la 17 de Obrajes, presentaba la caída de partes de su fachada en la vía, ¿no? Eso se debía, bueno, a otros factores por deformaciones que sufrían los elementos estructurales, pero ver un edificio que sin partes de la fachada ya llama la atención, ¿no? Y dicen, ese edificio está mal calculado, y no es así, está sufriendo ciertas patologías que no son de gran importancia. Entonces hay que cuidar la deriva para evitar estos problemas, ¿no? Muy bien. Entonces ha determinado los valores de las derivas para el sismo en X, como pueden ver en la tablita, tanto en la dirección X como en la dirección Y. Lo mismo se ha hecho para las derivas, para el sismo en el eje Y, entrando por el eje Y, tanto en dirección X como en dirección Y. Estos valores nos permiten establecer o calcular fácilmente el programa, ¿no? No les había comentado, el programa que se ha empleado es el programa ETAPS, ¿no? Bien, y ahí pueden ver las derivas. A la izquierda ustedes tienen el sismo en X, a la derecha el sismo en Y. La curvita azul es en dirección X y la curvita de color rojo es en dirección Y. Todas las derivas están cumpliendo lo que dice la norma, ¿no? La norma dice que no debemos sobrepasar los valores de 0.012, más o menos, ¿no? Muy bien. Una vez que se han establecido las derivas, ahora pasamos a establecer las fuerzas laterales para cada nivel, ¿no? Y esto se realiza en base al porcentaje de masa por nivel y el cortante existente por cada planta, ¿no? La fuerza en cada nivel es muy fácil de calcular, es igual a la multiplicación al producto de la relación de masas y el cortante basal, que también el programa nos presenta de manera muy clara, ¿no? Ahí pueden ver a la derecha. Entonces, en la tablita de la parte izquierda, ustedes pueden ver las cargas laterales que se está introduciendo, o no introduciendo, que la edificación está soportando por cada nivel, ¿no? Podemos ver, obviamente, que en el piso más inferior tenemos la carga más alta de 237.04 toneladas. Muy bien. Aquí tenemos un resumen de lo que está ocurriendo. No se olviden, el cálculo se está realizando con un acero de 4.200 kilos por centímetro cuadrado. Entonces tomamos en cuenta la masa, la altura acumulada y derivamos en el cortante basal y en la carga pushover.
Pueden ver en la carga pushover, la última columna de la derecha, que el valor mayor se ubica en el piso 6, se da en el piso 6, corresponde a 156.21 kilonewton, ¿no? Esta es la carga que se va a tomar en cuenta, la mayor, porque es la que recomienda la bibliografía, y con esta se va a generar la carga monotónica que habíamos hablado anteriormente. Muy bien, luego se tiene que dibujar la curva de capacidad, ¿no? Pero para esto primero tenemos que hablar de la capacidad sísmica. La capacidad sísmica, como habíamos dicho anteriormente, es esa propiedad que tiene la edificación de absorber los esfuerzos sísmicos de manera mejor ante cargas gravitacionales, cargas laterales y las cargas tipo push, ¿no?, que hemos establecido anteriormente. Para esto, para generar la curva de capacidad, es imprescindible generar las rótulas plásticas, tanto en vigas como en columnas, y en el presente trabajito que les quiero compartir, se las ha ubicado a 5 y a 95% de la longitud del elemento, como se puede ver en la gráfica inferior. Luego de haber realizado este análisis luego de haber realizado el análisis estático no lineal, se obtiene la curva de capacidad que se puede ver a la derecha, los valores correspondientes a la izquierda, ¿no? A ver, ¿dónde está? Ahí pueden ver el desplazamiento extremo que va a sufrir la edificación utilizando el acero de 4200. Y lo más interesante, el programa de TARS tiene parámetros de la curva de capacidad que pueden ver ahí en la parte superior. Lo que más nos interesa es la parte inferior donde dice el cálculo de la ductilidad, ¿no? La ductilidad en el eje X nos ha dado un valor de 5.51. ¿Cómo se determina este valor? Este valor se determina dividiendo, bueno, no voy a retroceder, la deformación lateral máxima que nos da la curva de capacidad entre el desplazamiento lateral menor. Y esto nos ha dado el valor de 5.51, ¿no? Muy bien. Entonces recordemos, 5.51. Si recordamos lo que nos recomienda el FEMA, en lo que se refiere a la ductilidad baja, moderada y alta, ya estamos por un valor superior a 4. Esto quiere decir que se ha logrado en este cálculo, con este tipo de acero, una ductilidad alta, mayor a 4. Nos ha dado 5.51, ¿no? Interesante. Ahora vámonos al eje Y. Bueno, se hace lo mismo, ¿no? Se construye la curva de capacidad. Pueden ver a la derecha los valores a la izquierda, los parámetros que nos da el programa y lo más interesante, el cálculo de la ductilidad, ¿no? Dividiendo los desplazamientos anteriormente mencionados, nos da ahora un valor de 3.16. En el eje Y ya se ha obtenido una ductilidad menor a 4. Esto quiere decir que ya estamos dentro de una ductilidad moderada en el eje Y, ¿no? 3.16. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo, trabajando ahora con un acero de grado 75, 75 KSI, quiere decir un acero de mayor resistencia a los que se están vendiendo actualmente en cualquier ferretería de nuestro medio.
es un acero de 500 megapascales de resistencia, ¿no? Se ha hecho lo mismo, se ha introducido al programa las cargas evaluadas anteriormente y luego se ha establecido las derivas, tanto para el sismo en X como para el sismo Y en ambas direcciones, en X y en Y, ¿no? Muy bien, hacemos lo mismo. Tenemos la misma tabla anteriormente, donde se establecen las masas, la altura de cada uno de los pisos, llegamos al cortante basal y a la carga pushover, ¿no? Como pueden ver, son las mismas. O sea, vamos a adoptar las mismas para ver cómo influye el cambio de resistencia del acero. Es decir, que esta tablita, para que no se confundan, no se ha cambiado, ¿no? Esta tablita, los valores de la carga pushover son las mismas que se van a introducir al cálculo del acero con grado 75. Igual que con el acero de grado 60, se realiza el análisis del desplazamiento en milímetros, la cortante en la base, y se dibuja la curva de capacidad. Ahí podemos ver, miren, estamos hablando del eje X, ahora el sismo en X, y podemos ver que el cálculo de la ductilidad nos da de 3.69. Con el acero de menor resistencia se ha podido establecer una ductilidad mayor a 4. Entonces ya se están dando cuenta que la ductilidad con un acero de mayor resistencia va bajando, ¿no? Muy bien. Hacemos lo mismo para no ser repetitivos con el sismo en y podemos ver que la ductilidad ha bajado mucho más. Estamos hablando de un valor de 2.26. Con el acero de menor resistencia teníamos una ductilidad moderada. Ahora ya tenemos un valor de una ductilidad baja, ¿no? Muy bien. Para terminar, vamos a hacer una comparación técnica de los resultados y vamos a hablar tanto del diseño, como decía el título de la presentación, del diseño de los elementos estructurales, es decir, del tamaño y de la cantidad de acero empleada con ambos aceros, y también vamos a hablar de la ductilidad, ¿no? Como pueden ver, en esta tabla, si tomamos en cuenta las columnas centrales, podemos ver que con el acero de grado 75, los momentos disminuyen. De igual manera, las fuerzas cortantes y las fuerzas axiales. Esto ya nos lleva a una conclusión que todos ustedes, estimados colegas, saben, ¿no? Al utilizar un acero de mayor resistencia, va a disminuir la sección transversal de los elementos transversales y también va a disminuir la cantidad de acero, comprobado, ¿no? Aquí podemos ver ya un cálculo de los materiales a emplear, ¿no? Pueden ver el acero. Entre el grado 75 y el grado 60, obviamente el de grado 75, tenemos un volumen o un peso menor, 30 toneladas de acero contra 31.6 toneladas utilizando el grado 60. Es decir, que hay una variación más o menos del 4%. El hormigón en vigas, obviamente, en el grado 75 tenemos menor cantidad y la variación es de 2.3%. En columnas hay una variación, una disminución del 6.8%, ¿no? Muy bien, la losa de cimentación no se la ha calculado, por eso los valores están en cero. El hormigón en escaleras y el hormigón en losa maciza tampoco, ¿no? Entonces hay una disminución más o menos en hormigón del 2.3%, como pueden ver
en la tablita, ¿no? Ahora, una cosa interesante también en el diseño. Si bien hemos disminuido las secciones transversales, si bien hemos disminuido la cantidad de acero, las longitudes de empalme y las longitudes de anclaje aumentan. Y ese es un gran problema. En el cálculo estructural, los colegas que han realizado cálculos estructurales, disminuye, por ejemplo, la altura de una viga y aumenta la longitud de anclaje. Esa altura de la viga ya no nos permite hacer un gancho, por ejemplo, a 90 grados. Nos falta volumen de hormigón, es decir, nos falta lo que se denomina la longitud de desarrollo. Entonces tenemos que proceder a veces a doblar nuestra patilla 2 veces, y eso ustedes ya saben que por cada doblez de barra se va debilitando la misma, se va generando puntos críticos de aplastamiento que puede generar a la larga en patologías en los elementos estructurales, ¿no? Entonces, otra desventaja del empleo de aceros de mayor resistencia, aquí pueden ver claramente, es las longitudes de empalme. Se ha empleado, pueden ver en la parte inferior de cada una de las tablas, en el grado 60 tenemos un total de 9.40 metros, 9.4 metros, ¿no? Para este ha tomado una sola planta, ¿no? Una sola planta, y utilizando el acero de grado 75 tenemos unas longitudes de empalme de 12 metros. Ahí pueden ver, hay una diferencia casi de 3 metros, ¿no? Ustedes dirán, pero eso es poco significativo. Si tenemos un edificio mucho más alto, si tenemos mayor cantidad de vigas, si la superficie de la edificación es mayor, esta sumatoria va a aumentar, ¿no? Entonces, como pueden ver, el uso de ambos aceros tiene ventajas y tiene desventajas. Muy bien. Entonces, lo que nos llevó a la investigación es comparar la ductilidad. Entonces, pueden ver, estimados colegas, que la ductilidad en dirección X, en el grado 65, 51, y utilizando el acero de grado 75, 3.69. Uno corresponde, pueden ver la tablita superior, corresponde a una alta ductilidad, en cambio, utilizando acero de grado 75, el valor de 3.69 corresponde a una ductilidad moderada. Y en el eje Y, utilizando el acero de menor resistencia, tenemos una moderada ductilidad, 3.16. En cambio, utilizando el acero de grado 75, llegamos a un edificio con una baja ductilidad. No, bueno, estaríamos todavía en el límite, en una ductilidad moderada, ¿no? Si respetamos la tablita. Menor a 2 es una baja ductilidad. Muy bien, entonces esta tabla es bastante interesante. Podemos ver claramente que al perder esos aceros en el medio, la ductilidad de nuestras edificaciones también se reduce. Hay que tener mucho cuidado cuando tengamos cálculos estructurales sismos resistentes de mayor importancia del que yo estoy mostrando. Me estoy refiriendo a cargas mayores, a edificios con mayor altura, con mayores luces. Muy bien. Para terminar, justamente ya son las 8, las conclusiones. Como hemos dicho antes, empleando el acero de grado 75, se reducen las secciones de los elementos estructurales, disminuye la cantidad de acero, sin embargo, las longitudes de empalme y anclaje se incrementan y la ductilidad de la edificación disminuye. Las vigas y columnas diseñadas con acero de grado 75 reducieron considerablemente su sección. Las columnas medianeras, miren, esto es interesante, no se ha podido mostrar el cálculo por el tiempo que tenemos,
Las columnas medianeras han reducido su sección en un 20%, las esquineras en un 14% y las centrales en un 10%. Comparando las longitudes de acero, hay una diferencia de 29% más en la longitud de desarrollo, 19% más en la longitud de desarrollo con gancho y 25% más en la longitud de traslape, ¿no? Obviamente utilizando el acero de mayor resistencia. Los elementos estructurales diseñados con un acero de mayor resistencia tienen mayor cantidad de acero por unidad de volumen, siendo las columnas los que reducen la mayor cantidad de acero, 12% con respecto al acero de menor resistencia, y en las vigas, bueno, no es tan significativo, simplemente un 2% de reducción. Estas conclusiones son las más importantes del trabajo que quiero compartir con ustedes, es que ha habido una disminución, o mejor dicho, un 33%, la estructura con acero de menor resistencia es más dúctil que empleando el acero de mayor resistencia en el eje X. En cambio, en el eje Y tenemos una mayor ductilidad en un 28% comparando con el acero de mayor resistencia, ¿no? Y como pueden ver, estaba muy próximo al límite de ductilidad moderada. Muy bien, eso ha sido todo. Eso he querido compartir con ustedes, reflexionar que no siempre el uso de aceros de mayor resistencia garantizan un cálculo sismo resistente, una mayor ductilidad que empleando los aceros que lamentablemente ya no están disponibles en nuestro medio, ¿no? Y aquí también hay que hablar una cosa muy importante. Hay una contradicción en nuestra, bueno, no contradicción, la norma boliviana de diseño sísmico recomienda el uso de aceros de 420 megapascales en las armaduras transversales, es decir, en los estribos. Pero si no tenemos en el medio, ¿qué podemos hacer, no? Entonces, para mí, que deberíamos mantener ambos aceros a elección del ingeniero de acuerdo al cálculo que va a realizar, a las solicitaciones o a las acciones sísmicas que va a tomar en cuenta, ¿no? Eso quería compartirles, estimados colegas. Espero que esto sirva de un inicio a investigaciones mayores, ¿no? Tenemos colegas que están relacionados con el cálculo estructural, colegas que están relacionados con la docencia, que nos va a permitir abrir esta línea de investigación para diferentes edificaciones, diferentes zonas del país. Podemos tomar en cuenta otro tipo de cargas, ¿no? Diferentes disposiciones, asimetrías verticales, horizontales en edificaciones, que el abanico se hace bastante grande, ¿no? Muy bien, dejo a consideración suya. Eso es todo lo que tenía previsto exponer. Les agradezco mucho. Muchas gracias, ingeniero, por su brillante participación, por compartir sus conocimientos y sobre todo su investigación. Rescato sus palabras de invitar a colegas a hacer más investigaciones en referencia a esto. Ahora, por favor, colegas, si alguien en la página de Facebook tiene alguna consulta, alguna duda, varios colegas se han manifestado, manifestando lo excelente de su exposición, ingeniero. Bien, al parecer no tenemos consultas en Facebook. Entonces, para concluir, ingeniero, otra vez manifestarle nuestro agradecimiento eh, a nombre del ingeniero Raúl Daz y del directorio del cual usted es miembro también, y agradecer a todos los colegas que han formado parte de esta exposición, que han compartido y que han sido parte de este ciclo de seminarios también. Muchas gracias, ingeniero, por su participación y por su apoyo. No, el agradecido soy yo, hacia usted, Alicia, hacia nuestra querida Sociedad de Ingenieros de la cual somos parte, y agradecido al
a nuestros colegas que nos siguen y nos apoyan permanentemente, ¿no? Lo que queremos nosotros es brindar un granito de arena con el poco conocimiento que tenemos para generar, incentivar, motivar a nuestros colegas a realizar más trabajos de investigación en beneficio de nuestra sociedad. Muchas gracias, ingeniera Vicente. Gracias a usted, ingeniero. Buenas noches a todos. Dentro de unos minutos comenzamos la siguiente exposición. Gracias, buenas noches.